noches. Sobrevivimos a este martes intenso, segundo día después de las elecciones, de las históricas elecciones en la que una mujer es presidenta de México. No saben qué emoción me da repetirlo, la verdad es que no me lo creo. Más de 35 millones de votos y la doctora Claudia Sheinbaum es presidenta de nuestro país. Y no ha pasado desapercibido el evento. En los mercados financieros, estamos en la revista Fortuna, amigos, amigas, muy buenas noches, bienvenidos a Economía Social. En la revista Fortuna estamos desde las 5 de la mañana trabajando, estuvimos al pendiente de esa conferencia, de esa plática que iba a ser en un principio pues muy privada con inversionistas del mercado de valores. Y bueno, pues Rogelio Ramírez de la O tuvo a bien explicar 5 puntos que van a asegurar que la economía seguirá estable, con disciplina. De eso vamos a platicar, no se vayan, quédense aquí, pero antes les voy a platicar que tenemos una nueva manera que ustedes pueden apoyar el canal de Astillero. Ahí en YouTube, Juan Manuel, si quieres mostrar, si se puede, si no, ustedes pueden ver en YouTube que hay una nueva opción para que apoyen Astillero desde lo que se llaman membresías. Tiene una serie de cosas muy interesantes para ustedes, desde emojis, desde pues insignias. Así que si ustedes van a YouTube, ahí pueden darle clic al asunto de membresías. También está Patreon, ya lo sabe, que es otra manera de apoyar mensualmente. Yo ya soy ahí, creo que soy marinera o algo así, pero me avisan cada vez que Astillero está con una nueva exclusiva, que tiene entrevistas diferentes, me avisa por ser parte de la comunidad Astillero en Patreon. Pues vamos a comenzar, amigos. Quiero comentarles que hoy vamos a tener un programa muy especial. Logramos la entrevista, vamos a platicar con la maestra Renata Turrent. Miren, ahí nos muestra ya nuestro amigo Juan Manuel, nuestro productor de lujo, que pueden dar clic en el botón unirse. Ahí abajo en YouTube, ya le dieron like, ya revisaron su suscripción, porque a mí me desuscribió YouTube el otro día, me tuve que volver a escribir, y pueden unirse al canal Astillero. Entonces, vamos a estar muy pendientes de que ustedes puedan tener participación a través de las membresías y también a través de Patreon, insisto. Pero el apoyo más importante es que nos regalen un like, que nos sigan aquí en este canal, que sigan apoyando todos los programas de Astillero, la charla astillada, todas las mesas. Así es que, por favor, sigan aquí apoyando con mucho entusiasmo el periodismo libre. Y bueno, y como les decía, amigos, rapidísimo voy a saludar José Luis Martínez, Armando García, Marcario Tinoco, Marilú Román, bienvenida, Raúl MG, Diego Sarabia, Alfredo Guzmán, todos sean muy, muy bienvenidos. Gracias por estar aquí. Saludamos de manera especial a nuestros nuevos miembros, Arturo Martínez, Gonza Gutiérrez, Jaime Cervantes, Filamentos y Feos y youtuber El Chucho. Muy bienvenidos a Economía Social. Les cuento, vamos a tener una entrevista con la maestra Renata Turrent. Ella es coordinadora de enlace de Diálogos por la Transformación, que han estado haciendo un trabajo increíble. Por primera vez yo vi una campaña llena de trabajo, de reuniones muy serias, pero que no solamente se circunscribían al mitin político, sino al diálogo, a la reflexión, a la generación de políticas públicas. En cuanto Juan Manuel me avise que ya está aquí la maestra Renata Turrent, a quien le pedimos que se conectara con nosotros, pues le damos la bienvenida. La otra parte del programa, ya está aquí. Renata, qué gusto saludarte, querida maestra, admirada, incansable durante muchos meses de campaña. Gracias, Renata Turrent, por estar aquí.
Creo que tienes tu audio Ay, apagado. qué tonta. Hola, muy buenas noches, Claudia querida. Es un gusto estar en tu programa, con la audiencia. Les mando un beso y un abrazo a todos, a todas y por supuesto a ti. Muchas gracias por la invitación. Al contrario, querida Renata, estábamos muy emocionados esperándote. Quiero, antes de que comencemos a platicar, mandarte un gran abrazo y agradecerte todo el esfuerzo que realizaste para que nos enteráramos de las propuestas, para que estuviéramos muy integrados a este esfuerzo de comunicación que hiciste a través de la coordinación de enlace de diálogos por la transformación. Vaya para ti este abrazo y reconocimiento, querida Renata. Y también comentarle a nuestros amigos que además de que eres muy joven, eres maestra en políticas públicas por la Universidad de California, UCLA, tienes una especialidad en trabajo social y además eres licenciada en economía por el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey. Has sido profesora de desarrollo económico y género en la UNAM y eres experta en políticas públicas con enfoque feminista. Renata, cuéntanos por favor qué ha pasado en estas horas con diálogos por la transformación. Tenemos información de que ya el doctor Juan Ramón de la Fuente es nombrado ya enlace para el equipo de transición. Creo que el tema sendario está muy candente, es muy relevante, pero ¿qué ha pasado en estas horas? ¿Cómo se integran? ¿Cuál va a ser el trabajo, querida Renata? Sí, bueno, muchas gracias por la introducción. Aquí estoy leyendo los comentarios de los compañeros y las compañeras y mandarles un abrazo a todos. Los leemos con muchísimo cariño. Y como tú ya bien decías, la doctora Sheinbaum informó que ya había platicado durante la campaña que tenía interés de que quizá hubiera continuidad en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y hoy lo hace oficial. Ayer o hoy ya se me hacen un poco bolas las horas, pero bueno, en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, que se quede Ramírez de la O, que ha hecho un trabajo, me parece, extraordinario este sexenio. Ha mantenido las finanzas sanas, se ha refinanciado la deuda para pagar menos, ha hecho verdaderamente él y su equipo un trabajo extraordinario en materia económica, y a mí en lo personal me alegra muchísimo que vaya a haber continuidad en esta secretaría. Y el siguiente anuncio que hace es la doctora, como bien ya dices, el doctor de la Fuente, quien la va a ayudar con esta transición para el resto del equipo del gabinete que tendrá, que todavía no lo ha anunciado, pero que el doctor de la Fuente estará haciendo pues este trabajo de una transición que además de todo pues será muy armónica, muy orgánica, porque como ya todos sabemos, el proyecto de la doctora Sheinbaum, que fue avalado por 35 millones de votos de mexicanos y mexicanas, pues es un proyecto de continuidad con cambio. Entonces pues se espera que esta transición sea muy tranquila, con mucha armonía, como debe esperarse, y esto me parece que debe ser positivo para la población, por supuesto, pero también para los mercados, insisto, ¿no? Con el nombramiento de Ramírez de la O y, por supuesto, del doctor de la Fuente. Renata, gracias por ponernos al tanto. ¿Qué ha pasado desde tu perspectiva en estos días con los mercados de valores, con la economía? Porque ustedes han hecho un trabajo, insisto, a través de diálogos por la transformación, un trabajo de fondo, un trabajo que busca seguir transformando al país. Pero como platicábamos con el maestro Julio Hernández, pues los mercados no tienen corazón, espero que no tengan ideología, tienen muchos intereses, a ellos no les importa si nosotros estamos de verdad luchando por transformar este país más justo, más igual. ¿Qué crees que ha pasado como economista y como experta en estos temas? Sí, me parece que también hay cierta parte de normalidad, de nerviosismo con cualquier cambio, y sobre todo con un triunfo tan contundente de la Cuarta Transformación. Me parece que la narrativa de cierta parte de la oposición, porque me parece que no es toda, es cierta parte de la oposición, pues me atrevo a decir que ha sido un poco irresponsable,
en soltar algunas ideas que no tienen fundamento. La doctora Sheinbaum ha sido muy clara en cuál va a ser su plan económico, su plan energético, que también en ese sector de pronto hay algo de nerviosismo, y que las reformas constitucionales que se plantearon como parte del proyecto de nación son claras, son abiertas, no hay sorpresas ahí, y en ese sentido no se habló ni de una, como han dicho, ni de una desaparición del Banco de México en lo absoluto. De hecho, la doctora Sheinbaum, no solamente durante toda su campaña, fue muy clara de que la autonomía del Banco de México permanecerá irrestricta como permaneció este sexenio, pero todavía lo repitió en su cierre de campaña y después cuando fue anunciado por parte del INE que ella era la virtual ganadora de las elecciones por un amplio margen. Entonces me parece que no hay ninguna razón para ponerse nerviosos, pero también recordar que ciertas narrativas que hemos escuchado en estos momentos de nerviosismo, pues también las escuchamos con el presidente López Obrador, y lo que la evidencia nos ha mostrado, pues es que en realidad la política económica tanto del presidente López Obrador como de Claudia Sheinbaum cuando fue jefa de gobierno, pues fueron políticas de austeridad, de finanzas sanas, de muchísima disciplina fiscal. Entonces me parece que no hay ninguna razón por la cual sentirse nerviosos, y me parece que con las señales que la doctora ha estado mandando vamos a poder transitar este nerviosismo, que me parece que puede ser hasta natural cuando se genera una victoria de ese tamaño, pero creo que nuestro mejor consejero es la experiencia que hemos tenido tanto con el presidente López Obrador como con la doctora Sheinbaum cuando fue jefa de gobierno, y estas experiencias nos dicen que son dos gobernantes extremadamente responsables, en específico en materia económica, y que además de todos los nombramientos que ya hemos estado platicando, suman a esta tranquilidad de que será una transición. Acá ya me soplaron la palabra, me gustó más la que me puso un compañero o compañera, una transición muy tersa. Fernando me ayudó. Entonces, creo que en ese sentido podemos estar tranquilos, tranquilas, independientemente de la posición política o del voto que hayamos emitido este domingo. Querida Renata, tú diriges una publicación que se llama Sentido Común. En Sentido Común estuvimos leyendo todos los resultados de las mesas, de los acuerdos, de incluso algunas pues resolutivos de cómo buscar que las políticas públicas sean mucho mejor. Es ahí donde yo tengo mucha confianza en que el segundo piso de la cuarta transformación va a ser muy bueno, porque encontraron ustedes algunos puntos, algunas inquietudes por parte de los sectores económicos y empresariales que pueden mejorar. Cuéntanos un poquito, Renata, de los grandes temas que van a convertirse en estas políticas públicas, que van a fortalecer las instituciones y que nos van a demostrar esto que nos estabas contando, un gobierno muy responsable, muy mesurado y que siempre ponderando lo mejor para el crecimiento de la economía y el beneficio social. Sí, como tú bien dices, la doctora Sheinbaum es una científica, y además y lo tenemos ahora demostrado con esta elección histórica que ella dirigió como dirigenta del movimiento, además es una gran política, pero ella gobierna con esta disciplina científica, con el método científico. Ella es una académica de trayectoria, y si vemos con atención lo que hizo en la Ciudad de México, podemos ver que esta formación que ella tiene la aplica en la manera en la que ella gobierna. Lo pudimos ver en la ADIP, que es la agencia de digital que llevó Pepe Merino aquí en la Ciudad de México, que ayudó a digitalizar un montón de trámites, a mejorar los trámites, los reportes que tenías que hacer con el gobierno, la licencia incluso virtual, etcétera. Es decir, ella trata de mejorar mediante la ciencia, mediante la tecnología,
la administración pública y los servicios que le da a la gente, y esto me parece que lo ha demostrado con el equipo técnico que formó de Diálogos por la Transformación, de tener muy sistematizadas todas las propuestas que recibimos durante los 6 meses de los diferentes periodos de la elección, la precampaña, la intercampaña, la campaña. Todo el tiempo estuvimos recibiendo propuestas por nuestra página de internet, pero también en los foros y las mesas de trabajo, que fueron casi 400 que se realizaron. Y a partir de este esfuerzo se sistematizaron las propuestas, se analizaron a fondo y se le entregó a la doctora Sheinbaum un documento muy amplio, muy técnico, con métricas, con política pública, para que ella pudiera decidir qué parte de esta elaboración le funcionaba o le parecían buenas propuestas. Y así ella, eso sí, con puño y letra, ella misma hizo sus propuestas de nación, pero por supuesto basado en la información técnica que ella recibió por parte del equipo de Diálogos por la Transformación, también por supuesto del plan de nación que hizo el Instituto Nacional de Formación Política de Morena, y sin lugar a dudas, lo que la gente le decía en sus recorridos, ¿no? Que esto ha sido parte fundamental de la construcción del proyecto de nación de la Cuarta Transformación. Es decir, no se puede hacer solamente un proyecto de nación si nos basamos en lo técnico. Claudia Sheinbaum tiene la habilidad de bailar, quizá me atrevo a decir como era bailarina, entre lo territorial, entre lo que ella recoge, las demandas de la gente y la parte técnica, y me parece que a partir de estos insumos ella logró hacer si ustedes se meten a ver el proyecto de nación ya el amplio, no nada más los 100 puntos, sino el proyecto ya más amplio, vaya, hay hasta métricas de cómo podríamos evaluar las diferentes políticas públicas. Entonces, creo que esto nos da una señal de que su gobierno, al igual que lo vimos en la Ciudad de México, será un gobierno que se rige por tratar de hacer las políticas públicas de manera humanista y de manera científica, como ella lo ha dicho en varias ocasiones. Renata, nos están preguntando acá si esperas ocupar algún cargo en el gabinete. Bueno, muchas gracias, Miguel. No sé todavía no he tenido oportunidad de hablar con la doctora, está ella muy ocupada, entonces, pero en el momento en el que tenga yo pues alguna información, obviamente se las compartiré, pero hasta el momento, ahorita yo nada más estoy ayudando en lo que se ocupe y que es lo importante, ¿no? Ayudar a que esta transición sea tersa y pues lo que se ocupe y donde yo más pueda ayudar a la gente, al pueblo, hay una responsabilidad muy grande después de esa votación histórica. Tenemos una responsabilidad inmensa de cumplirle a la gente lo que espera de nosotros, y a mí me queda muy claro que la doctora Sheinbaum no solamente lo va a cumplir, sino lo va a cumplir con creces. Es una mujer profundamente comprometida con su pueblo y que tiene una palabra firme, y me queda clarísimo que cuando ella dice no les vamos a fallar, tiene ella claro que no tenemos derecho a fallarle a la gente, no tenemos derecho. Entonces, pues ahora sí que donde yo pueda ayudar, es a lo que ahí estaremos ayudando a que se pueda cumplir ese proyecto tan ambicioso y tan maravilloso en materia de derechos, en materia de soberanía, para que este país se siga transformando. Renata, te escucho y me emociono muchísimo porque he conocido durante, pues, les voy a contar, amigos y amigas, ya tengo más de 30 años haciendo periodismo. Y me tocó ver, Renata, a muchas chicas como tú, a muchos estudiantes, a muchos graduados que terminaban, se iban a hacer maestría, Renata, y ya no regresaban. Y yo seguía reporteando y de pronto les escribía y yo decía, ¿por qué no regresan a su país? ¿Por qué no con esa maestría que hicieron regresan y le aportan? Y tu caso, como el de muchos que conozco ahora en el gobierno de la Cuarta Transformación, me hace tener esperanza, porque ustedes perfectamente pudieron haberse quedado, tú en California o quizás en Europa, pero te quedaste en tu país, Renata. ¿Por qué te quedaste? ¿Por qué ahora estás acá?
Sí, mira, yo estudié la maestría, como decías al inicio, en Los Ángeles, en UCLA, y después sí me quedé un tiempo a trabajar allá con migrantes mexicanos. Trabajaba yo en una cárcel de menores donde había jóvenes que habían, pues, cometido un error y estaban en la cárcel, y yo los vinculaba con el consulado y les ayudaba a su plan de transición de regreso a sus familias, allá en Los Ángeles, y ayudar un poco a que consiguieran trabajo, que no se volvieran a meter en problemas, pero siempre con la comunidad latina en general, pero pues evidentemente siempre pues con un enfoque a pues nuestra gente, y había una conexión especial con los mexicanos, por supuesto. A quien, por cierto, si nos ven desde allá, les mando un beso enorme porque vivía allá 6 años, y siempre que veo a nuestros hermanos migrantes, extraño allá la comunidad tan bella que se hace, en específico la que yo conocía, que era la de Los Ángeles, pero estoy segura que en todo Estados Unidos y en el resto del mundo. Y después yo decidí regresar, la verdad, cuando ganó López Obrador, no tenía yo, mi familia no es pues son la familia de mi papá, de hecho, hasta son antiobradoristas, pero a morir, ellos se dedican pues son empresarios, pues, y de hecho, pues no, sí, vaya, no tengo mucho, en ese sentido, mucha relación, y nos regresamos acá a buscar, de ver de qué forma podíamos apoyar, y la verdad es que yo ahí sí nada más fue una ilusión de poder participar en la transformación en la manera en la que se pudiera. Entonces regresé, y pues ahí yo en mi Twitter, ahora sí que, como dice el presidente, las redes sociales nos dieron oportunidad a muchos jóvenes de poder dar nuestra opinión y de poder crecer a partir de eso. Y después trabajé ahí, me invitaron a trabajar en la Conferencia Interamericana de Seguridad Social, a hacer trabajo de política pública, y a los medios de comunicación. En realidad, un poco sí fue una intención de pues ayudar en lo que se pudiera a la transformación, pues acá ya una vez que vine a votar, y ya nada más regresé unos mesecitos allá, literal como 2 meses, y ya me vine para acá. Pues qué buena suerte Y no tuvimos, me voy, Renata. no me regreso, eso sí, o sea, amo allá y extraño, pero acá me quedo, acá es casa. Y seguramente podrás encontrar ahora desde tu posición alguna manera de seguir ayudando. Yo te quisiera preguntar, Renata, dos cosas que me interesan mucho desde la participación que has tenido. Todas estas propuestas van al Plan Nacional de Desarrollo. Y dos, Renata, los programas sociales han sido criticados, pero no se han entendido. La verdad es que creo que necesitamos entender qué sucedió con la red de protección social. ¿Van a cambiar? ¿Van a mejorar? ¿Qué va a suceder, Renata? Si nos puedes contar. Sí, claro. Los programas sociales del presidente López Obrador, la doctora Sheinbaum en campaña fue muy clara en que los iba a mantener, y ella agrega algunos planes, algunos programas sociales extras. El primero es el de mujeres de 60 a 64 años, y además en específico me parece que el discurso alrededor de ese programa social es muy importante, y ella lo que explicaba era que las mujeres de manera histórica nos hemos dedicado a las tareas del hogar, a las tareas de cuidados, y que merecemos que el gobierno, que el Estado reconozca esa labor, no solamente, y por supuesto que es importante de manera económica, pero también el hecho de que a las mujeres se les baje la edad de la pensión en 5 años, habla de un reconocimiento también social, ¿no? Una valoración del trabajo que históricamente hemos hecho las mujeres, y eso me parece importantísimo, sobre todo teniendo la primera mujer no solo en México, sino en todo Norteamérica. Entonces, ese es uno de los programas sociales más importantes que ella va a implementar. Lo va a hacer de manera paulatina, para justamente lo que hablamos al inicio, para garantizar que sea un programa social responsable con las finanzas públicas. Entonces, empezará el primer año con las poblaciones más vulnerables, las mujeres más pobres, como siempre ha sido la cuarta transformación. Eso de pronto cierta parte de la oposición como que nunca creyó que la frase de por el bien de todos, primero los pobres, era una guía para la política pública del presidente López Obrador, y lo será para Claudia Sheinbaum, eso me queda clarísimo. Entonces empezará con los grupos más vulnerables, las mujeres más pobres, y así durante los 3 primeros años de gobierno los iré incrementando hasta que sea este programa que sea universal.
Y el otro programa es el de Mi Beca para Empezar, que en la Ciudad de México se hizo un derecho constitucional, es una beca desde preescolar hasta secundaria para todos y todas las niñas, es universal para todas las niñas de escuela pública. Y quienes viven en la Ciudad de México quizás recuerdan que previo a ese programa existía un programa que se llamaba Niños Talento, y Claudia Sheinbaum decía, pero todos los niños son talento, ¿cómo vamos a calificar a un niño de preescolar como que uno sí es talento y otro no es talento? Incluso un niño de primaria o de secundaria, quienes si no tienen buenas calificaciones, muy probablemente es porque las condiciones socioeconómicas detrás de esa calificación pues son mucho más adversas. Entonces, eso lo único que genera es más desigualdad, y además que solo le llegaba al 10% de niños y niñas. Y ahora en la Ciudad de México tenemos ese derecho constitucional. Bueno, todos los niños, yo obviamente no, pero los niños desde preescolar hasta secundaria tienen ese derecho constitucional que se pasó en el Congreso local, a pesar de que el PAN, en específico el PAN, se abstuvo a hacerlo constitucional, y lo que ella quiere hacer es llevar ese programa a todos los niños y niñas de manera universal también al país, aunado a otras estrategias para mejorar la educación pública. Pero para no salirme del tema de programas sociales, ella tiene en específico estos dos que son muy ambiciosos, porque los dos se busca que sean universales, y en ese sentido me parece que explica perfectamente el segundo piso, ¿no? Se va a mantener lo que ya se ha hecho y se va a incrementar uno más, con esa misma lógica de que los programas sociales deben ser derechos y deben ser universales, por muchísimas razones, ¿no? Pero ahora que se habló tanto en elección de que Morena usaba los programas sociales de manera clientelar, pues precisamente el que sean constitucionales y que no dependan de la voluntad política del Ejecutivo, pues evitan que se usen de manera clientelar. De hecho, yo les hago un comparativo. Durante el sexenio de Vicente Fox, de enero a mayo del año 2006, es decir, en plenas campañas electorales para la elección de 2006 que acabó en el fraude electoral, el gasto público en el gobierno federal en ese periodo nada más incrementó en 12.5% comparado con el mismo periodo del año anterior, de 2005. ¿Qué te dice esto? Pues claro, ¿no? O sea, que muy probablemente ese dinero se usó de manera clientelar precisamente, y que el hecho de que sean universales y de que se suspenda la entrega de programas sociales antes de la elección y durante el periodo de las campañas, pues precisamente evita que ningún gobierno pueda caer en la tentación de usar el dinero que es de la gente, no es el dinero público, es dinero de la gente, que no se use de manera electoral, que además de todo, pues eso constituye un crimen, ¿no? Entonces, me parece que la política de la doctora Sheinbaum será muy en materia de programas sociales, será muy en sintonía con lo que hemos visto este sexenio, y además ahora pues se tienen mucho más herramientas, porque se tiene el Banco del Bienestar para repartir bueno, para dispersar los recursos que le corresponden a cada uno de los adultos mayores, etcétera. Y esto aunado, por supuesto, a el incremento consistente pero responsable que se ha hecho del salario mínimo, que también ha sido parte, si bien no es un programa social, también ha sido parte de la política social del presidente López Obrador, y que también la doctora Sheinbaum ha dicho que va a continuar hasta que hasta que se alcance al final de su sexenio 2.5 canastas básicas. Hoy se alcanza más o menos 1.7, 1.9, no quiero dar mal el dato, me parece que 1.7, y se va a incrementar de manera paulatina y de manera responsable hasta llegar a 2.5 canastas básicas, y sobre todo que en la Constitución quede que no se pueda incrementar el salario mínimo en menor medida que la inflación, que al menos se tenga que incrementar la inflación, porque si nosotros vemos cómo evolucionó la falta de incremento de salario mínimo durante 40 años previo al 2018,
en términos reales no había un aumento, ni siquiera estaban aumentando en muchos casos, ni siquiera la inflación. Y eso pues evidentemente dejó a los trabajadores en una pobreza como la que a la que vimos y una desigualdad como la que encontramos en 2018 y que poco a poco se empieza a recuperar. Tienes toda la razón. De hecho, hoy Renata está anunciando el INEGI que el crecimiento del consumo interno sigue, que estamos recuperando ese crecimiento de 5% que nunca lo habíamos tenido, porque el consumo, el mercado interno se transformó en el motor de la economía. ¿Te acuerdas tú? Bueno, eres muy joven, pero yo sí me acuerdo cuando nos decían, no, es que si no crecen las exportaciones, no crece el PIB, y ahora tenemos un consumo y un mercado interno que, como bien dices, no solo depende de los apoyos, de los programas, sino del salario. Claro, y que se canceló la posibilidad de estar haciendo lo que se llama outsourcing, se mejoró la repartición de utilidades que no estaban dando, es decir, se trabajó para que nuestros derechos laborales, que además en su momento fueron muy revolucionarios, precisamente en México fue vanguardista en derechos laborales y de pronto con los gobiernos neoliberales esto se disolvió por completo hasta llegar a tener salarios terribles, ¿no? Salarios que no alcanzaban a veces ni siquiera para comprar lo básico y que poco a poco se tiene que ir recuperando y que además se rompió con ese mito que se trató de instaurar de manera dogmática, y lo decimos como economistas tú y yo, que eso, yo recuerdo en la carrera era prácticamente el credo que te decían que subir el salario mínimo automáticamente iba a incrementar la inflación y este sexenio con un incremento del doble de lo que estaba recibiendo la gente como salario mínimo, nos dimos cuenta que no hubo, es falso que había inflación por eso. Por supuesto que se tiene que hacer de manera paulatina, responsable, mayoritariamente con consenso, como se hizo este sexenio. Es que este sexenio se hizo en consenso con los empresarios. Solo una vez, uno de todos los incrementos que hubo, no acompañó ese incremento los empresarios, pero en realidad durante los 6 incrementos de salario mínimo que ha habido, ha habido consenso entre empresarios, el gobierno y por supuesto los trabajadores. Cierto, pasó de 50 pesos, ¿no, Renata? A 250, 260, ¿no? Más o menos. El incremento es de más de 100%. Es impresionante. No se incrementaba ni la inflación. O sea, es que es importante, conforme nos alejamos del periodo neoliberal, no olvidar las políticas de las políticas que activamente hacían que los trabajadores, que la gente más pobre siguiera o no pudiera nunca salir de la pobreza, porque con un salario mínimo de 50 pesos, evidentemente pues no puedes, nunca vas a poder, es prácticamente imposible, ¿no? Y que sí, creo que poco a poco podremos al menos recuperar lo que en 40 años pues se llevó a tener peores salarios comparativamente que incluso los países vecinos de América, de Centroamérica, evidentemente mucho menores que que Sudamérica y que China, cuando nosotros al inicio hace algunas décadas teníamos mejores salarios que China y poco a poco todos los países nos rebasaban porque nosotros no aumentábamos el salario mínimo. Qué impresionante. Gracias, querida Renata. Pues tenemos que invitarte de nueva cuenta a que si tienes un espacio, Renata, vuelvas a platicar, por favor, aquí en Economía Social sobre esas transformaciones, como dices, para no olvidarlo. Y si te parece, querida Renata, algo más que quieras agregar y leemos algunos de los comentarios que ha hecho la audiencia para ti. Sí, muchísimas gracias a toda la gente que nos escucha, que nos escribe, ahorita los ando leyendo por acá y siempre aprendemos muchísimo de ustedes. De verdad lo que el presidente dice
sobre la politización de la gente. Es totalmente cierto. Basta con platicar con cualquier persona que uno se encuentra en la calle, con los compañeros que leemos en internet, en los programas de YouTube, en las redes sociales, para darnos cuenta que la gente entiende perfectamente lo que está pasando, y por eso a mí me parece tan ofensivo. Ahora el lunes estuve en varios debates donde escuchaba y lo podemos ver en las mesas de opinión de Latinos o de otros medios de comunicación, donde sí podemos, a mí la verdad me sorprendió ver a la gente, a los comentaristas, a los analistas políticos que seguían insultando a la gente, diciendo que no entendían por qué habían votado así por Morena, que era por los programas sociales nada más, o porque les daban dinero, o porque los engañaba el presidente López Obrador, y eso, además de no querer ver la realidad, es de verdad profundamente ofensivo con la gente, es pensar que la gente no entiende su voto, y eso es totalmente falso. Morena fue muy claro, o la 4T fue muy clara en qué planteaba para su proyecto transeccional. Estas eran las políticas públicas que Claudia Sheinbaum, sus 100 promesas de campaña, este es lo que significa el plan C, estas son las reformas constitucionales que queremos hacer, y estas son las cosas que no van a cambiar: la autonomía de Banjico, en este momento no se habló de una reforma fiscal, por ejemplo, y dijo que si se llegara a hacer, pues se haría en consenso y en un futuro. En este momento, afortunadamente, todavía tenemos espacio para recaudación. Entonces, me parece que con la transparencia con la cual Claudia Sheinbaum condujo su campaña, podemos tener, esa tranquilidad de hacia dónde va a ir el país, por supuesto. Y por eso al inicio yo insistía en que ese nerviosismo puede ser normal, pero que en realidad tenemos muy claro lo que va a pasar. Y dos, que la gente tenía la posibilidad de elegir qué proyecto de país quería. Si le convencía la figura de Claudia Sheinbaum en la presidencia, pero no le convencía el plan C, y las reformas constitucionales que se planteaban no les parecían que eran lo correcto para México, pues podía votar cruzado, ¿no? Es decir, la herramienta del voto en esta elección permitía que el pueblo de México expresara de manera muy sencilla que sí y que no del proyecto que presentó Claudia le era interesante o le era atractivo para nuestro país. Y lo que se demuestra en la elección es que la mayoría de los mexicanos, de manera además muy contundente, dijimos sí queremos el plan C, sí queremos a Claudia en la presidencia, y sí, también queremos 7 de los 9 entidades federativas que se jugaron, al menos las 7, y creo que eso se tiene que tomar con mucho respeto, escuchar a la gente que emitió su voto, y me parece irresponsable y me parece ofensivo que se diga que no se entendió el voto, y por supuesto de este lado, pues tomar ese apoyo con total responsabilidad, que, insisto, no tengo duda que la doctora Sheinbaum lo hará así. Renata Turren, coordinadora de Diálogos por la Transformación, por favor regresa pronto para que nos sigas ayudando aquí en Economía Social a demostrar, a reiterar que la economía es para todos. Les cuento rápido que yo trabajé en el periódico El Financiero cuando llevaba como 10 años de haber sido fundado, y al dueño del periódico le molestaba que se tratara de distribuir el periódico en el transporte público. Y no sabes cómo lo recuerdo y cómo yo no entendía por qué le molestaba que el trabajador, la gente de a pie, tuviera un periódico como El Financiero. Y mi aspiración siempre fue hacer sencillo esto. Así es que por favor regresa pronto, querida Renata. Ay, con todo gusto aquí estaré. Leo sus comentarios también. A ti te tengo muchísima admiración, queridísima. Acá leo a Leticia, que me dice que nos encontramos en Coyoacán hace poquito, ¿verdad, Leticia? Dime ahí si me puedes contestar. No sé, se me hace que en Los Viveros nos encontramos. Sí, se me hace que sí, ¿verdad? Hace como un par de semanas antes de que se acabara. Los amamos muchísimo, de verdad estamos muy contentos, muy agradecidos por la confianza, y pues por supuesto a ti, queridísima, por el espacio que me otorgas para platicar un poco sobre lo que ha sido este proceso, y pues a la orden para lo que se ocupe.
Gracias otra vez, gracias por el trabajo, por la fuerza, por escoger a tu país, querida Renata, y nos vemos pronto. Muchas gracias, Claudia, querida. Te mando un abrazo. Un abrazo muy grande a nuestra entrañable Renata Turren. Amigos, Economía Social es los martes y viernes. Lo tuvimos que cambiar porque nos vamos a estudiar miércoles y jueves al MIDE, Museo Interactivo de Economía, a la especialidad de indicadores financieros de coyuntura, que es un programa de especialización impulsado por el MIDE, coordinado, por cierto, por el maestro, bueno, doctor, el subgobernador Jonathan Heath, a quien tenemos en entrevista. Le hicimos una entrevista en la tarde porque quiero que escuchen qué está pasando con el tipo de cambio. Por favor, vamos con la entrevista, querido Juan Manuel, porque tiene muy buena información con el subgobernador del Banco de México, Jonathan Heath. Y como se los prometimos, estamos platicando ya con el subgobernador Jonathan Heath. Gracias, subgobernador, por estos minutos para Economía Social. En un momento que nos hace falta un poco de claridad sobre el tipo de cambio. ¿Qué está pasando con nuestra moneda, subgobernador? Porque hoy cerró muy cerquita de los 18 pesos y los contratos a futuro también muestran pues que hay mucha volatilidad. Bueno, yo creo que los mercados se pusieron un poco nerviosos ante la noticia de que pues, no solamente ganó Morena, sino que pudiera tener el control total del Congreso y con eso cambiar la Constitución. Y pues hay varios reformas ahí que están proponiendo pues que sí, como que pudieran traer cambios profundos que no son muy favorables a los mercados. La ley de amparo, debilitar el poder judicial, etcétera. Entonces yo creo que estamos viendo algo no tan diferente a como vimos hace 6 años, cuando ganó López Obrador en ese momento. El tipo de cambio, como por abril, estaba como en 18 y para mediados de junio había llegado a 20.70. En esta ocasión, en abril estábamos en 16.3 y ahorita estamos llegando casi a 18. Si ponemos y nos comparamos con aquel momento, pues la reacción, el nerviosismo es menor ahora de lo que había sido hace 6 años. ¿Qué pasó hace 6 años? Pues el mercado fue asimilando las consecuencias y el tipo de cambio poco a poco fue regresando y no fue hasta octubre con la noticia que se iba a cancelar el proyecto del nuevo aeropuerto que otra vez vimos volatilidad. Ante este tipo de anuncios, los mercados siempre se ponen algo nerviosos, pero cuando ya absorben un poco la noticia y ven que quizás pues no, las implicaciones no son para tanto, pues el tipo de cambio poco a poco vuelve a como estaba antes. Yo pensaría que vamos a ver algo similar en esta ocasión. Ahorita hay un cierto nerviosismo, se va a ir asimilando las cosas y pues al rato, quizás no inmediatamente, pero al rato el tipo de cambio poco a poco va a volver a agarrar un poco de fortaleza. Muchas gracias, subgobernador. Los volúmenes, la profundidad de las operaciones, el que el tipo de cambio del peso frente al dólar sea una de las divisas más negociadas, ¿cómo nos ubica ahora respecto a hace 6 años? ¿Cómo ha cambiado nuestra posición en el mercado de divisas? Bueno, el peso se ha hecho cada vez más y más líquido. Es de las monedas que más se intercambian dentro de los mercados emergentes a nivel mundial. Es una moneda muy atractiva en el sentido que tiene mucha profundidad, tiene mucha liquidez y se intercambia 24/7 y en todo el mundo. Y realmente hay muy pocas monedas emergentes con esa característica que tiene el peso mexicano. Y pues en ese sentido, cuando este tipo de cosas pasan, pues muchas veces el tipo de cambio lo empieza a reflejar el nerviosismo luego, precisamente por su amplia liquidez y posibilidad de intercambiarlo, ¿no?
Subgobernador, dos preguntas más, agradeciéndole muchísimo que haya aceptado platicar con nosotros en esta coyuntura donde necesitamos mucha información. El tema de cómo el tipo de cambio está respaldado por remesas, por inversión extranjera directa, por la fortaleza que tenemos ahora por el tema del nearshoring, nos hace pensar que no hay razones fundamentales para pensar que se pudiera ir el tipo de cambio en este 2024 más allá de 20 pesos, subgobernador. Bueno, es difícil realmente pronosticar de repente los puntos mínimos y máximos del tipo de cambio, porque son tantos factores que están ahí interactuando. Nada más una sola observación. Realmente la inversión extranjera directa no juega tan grande papel como de repente quisiéramos pensar, porque las nuevas inversiones pudiera representar un influjo de dólares, pero la mayor parte de la inversión extranjera directa son una reinversión de utilidades. Y esto es un asiento contable en la balanza de pagos. Ponemos como si esas utilidades hubieran salido por la cuenta corriente y vuelven a entrar por la cuenta financiera. Sin embargo, la verdad no es cierto. No hubo la salida y entrada de dólares. Entonces puede haber reinversión de utilidades que se registran como inversión extranjera, pero eso no tiene realmente ningún impacto sobre la formación del tipo de cambio. Yo creo que ahorita el tipo de cambio sí está influenciado por algunas renglones que están en la balanza de pagos, como definitivamente las remesas, que no los teníamos como antes, perdón, que antes no los teníamos, y algunas otras variables, pero hay muchas cosas que han cambiado. Por ejemplo, ya no dependemos tanto de los flujos de inversión extranjera de portafolio, las famosas salidas y entradas de capital, que en otras épocas hacían que el tipo de cambio se moviera rápidamente. Hoy en día, la tenencia de extranjeros de la deuda pública mexicana es apenas como el 13%, cuando hace 7, 8, 9 años era más del 36%. Entonces, son otros determinantes. Incluso el Banco Internacional de Pagos nos ha dicho que más del 80% de las transacciones que involucran el peso ocurren fuera del país. Y muchas de estas ni siquiera se registran en la balanza de pagos. Entonces, son estas transacciones que se están llevando a cabo 24/7 en todo el mundo que están determinando el tipo de cambio más que lo que está pasando realmente dentro del país. Y hay que estar consciente de este tipo de cuestiones, yo diría más bien estructurales, que sí ha cambiado la formación del tipo de cambio a diferencia de cómo se formaba apenas hace 5 o 10 años. Claro, eso es muy importante porque cuando tenemos estas situaciones complejas, políticas, podemos pensar que hay manipulación o que alguien está participando de una manera malintencionada cuando ha cambiado completamente el mercado cambiario. Subgobernador, la última pregunta tendría que ver con correlación, tipo de cambio, tasas en este 2024. ¿Sí habrá algún impacto en tipo de cambio si las tasas bajan y entenderé si no podemos comentar nada de esto, subgobernador? No, pues exactamente por lo mismo que acabo de comentar. Los determinantes del tipo de cambio ya han cambiado. Antes aumentábamos la tasa de interés, eso sí era muy atractivo la inversión en pesos y entraban muchos dólares al país y pues el tipo de cambio se apreciaba. Sin embargo, hoy en día ya no dependemos tanto de esos movimientos de capitales que son muy susceptibles a la tasa de interés. Entonces, si en el resto del 2024 o a partir del 2025 se empieza a bajar la tasa de interés en una forma un poco más seguido, no queda tan claro que vaya a tener un impacto inmediato o un impacto importante sobre el tipo de cambio. No queda tan claro. Claro, gracias, subgobernador. Y un comentario para nuestros amigos, porque nos han preguntado mucho, ¿compro dólares, no compro dólares? Mi consejo ha sido,
¿para qué compras dólares? No, no tiene caso. ¿Qué le diría el subgobernador del Banco de México a todas esas personas? No, bueno, pues ahora sí que depende del negocio y el quehacer de cada quien. Si la persona que pregunta está en el negocio de importación y exportación, pues sus decisiones de comprar o vender dólares van a ser mucho más importante que una persona que pues ni importa ni exporta y todos sus gastos y sus ingresos están en pesos. Entonces realmente pues depende ahora sí que de la situación individual de cada persona que está haciendo esta pregunta. Claro, y como que para invertir, pues mejor CETES, ¿no? Pues sí, exactamente. O los subibonos que garantizan un retorno por arriba de la inflación. Exactamente. Subgobernador Jonathan Heath, muchísimas gracias por darnos esta entrevista. Le mandamos un abrazo y gracias siempre por la difusión y el apoyo para entender los fenómenos complejos de la economía y las finanzas. Un placer. Muchísimas gracias y muchos saludos. Muchos saludos al subgobernador Jonathan Heath. Gracias, amigos, por estar presentes en esta entrevista y gracias por estar en Economía Social. Amigos, lo logramos, le pedimos y él aceptó platicar con ustedes sobre el mercado cambiario en esta coyuntura. Gracias por entender que a veces pues estamos un poquito cansadas, la producción se veía un poquito extraña porque él también pues ya estaba en casa, pero aceptó platicar con nosotros hace un ratito. Pero ¿qué les pareció? Revelador lo que dice sobre la inversión extranjera directa, que en realidad es reinversión de utilidades, por lo cual, aunque los montos sean importantes, bueno, pues no están aplicando para el tipo de cambio. Si usted importa o exporta valores, si es el momento de comprar dólares, si tiene costos en pesos, gastos, ingresos en pesos, como para qué se arriesga a perder dinero. Si va a hacer un viaje, puede ser que hubiera comprado dólares en otro momento. Udibonos, la mejor inversión porque te da la cobertura de inflación, se puede hacer a través de CETES directo. Amigos, pues yo me despido de ustedes, nada más tengo un minutito más. Francisco Álvarez Texcoco, muchas felicidades y un reconocimiento a Renata Turrell, muchas gracias. Los Udibonos, Armando Udibonos, que los puedes comprar a través de CETES directo, nada más que en la aplicación tienes que escoger que sean Udibonos. Yo vendo artesanía de Estados Unidos y el dólar me compran más artículos, claro, no, además, si baja te compras más artículos, pero si aumenta obtienes más dinero porque el dólar vale más. Udibonos. Con todo respeto, bueno, eso no lo voy a leer. Muy buen tip. Saludos a Claudia desde Albuquerque. Gracias, María de Jesús López. Edwin Denny Ventura dice Fiesta Nacional, se ganó bien. KGM te saluda, muchos saludos. Alejandro Figueroa. Isabel Pop, muchas gracias por esta ilustrativa entrevista. El difusor, el mejor divulgador de información económica desde los altos niveles del Banco de México, sin duda, el maestro Jonathan Heath. Síganlo, por favor. Él está en Twitter. Patricia Burgos, excelente programa. Héctor Lobos nos dice excelente. Recomiéndennos, por favor, nos sirve muchísimo. Suscríbanse, adquieran su membresía, por favor. La entrevista con su invitado ayuda a entender esta variación. Sí, él dice que va a regresar más o menos a los niveles una vez que se calme el agua. Bueno, ya saben que se está diciendo que el plan C pues no se consolidó. Hay que ver qué pasa con el PREP, con el INE. Alex tiene razón, dejen su like. Muy buen programa de Claudia. Magnífico invitado, Francisco Barragán. Amigos, me tengo que despedir, abusé del tiempo hoy, pero quería traerles la entrevista con el doctor Jonathan Heath. Espero les sea de utilidad. Nos leemos en revistafortuna.com.mx, aquí en Astillero, y que tengan una excelente noche y nos vemos el viernes.